Pueden sentarse. Antes de todo, los avisos de este domingo. Siguen abiertas las inscripciones para catequesis de niños, que van a empezar el 5 de septiembre. Hoy tenemos también la sesión informativa de Sede Sapientiae, aquí mismo en el templo, al término de esta misa. Continuamos aún también los preparativos para la Kermés de este año, que es el 11 de octubre, la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, y buscamos ayuda. Por eso toda la gente que se anima pues a ser voluntaria o a dar algún donativo, pues les agradecemos que se comuniquen con la oficina de la Casa Cristo Rey. También gracias a todos los que ofrecieron ayuda para pues arreglar este problema nuestro de la luz en el templo. Ahora también estamos cotizando un proyecto más completo para evitar problemas futuros, por eso todo el apoyo económico pues es bienvenido. Y el próximo domingo tendremos una colecta especial para los gastos del Centro Cultural Isabel la Católica. Por eso también de antemano les agradecemos pues todos sus donativos. De la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, tenemos tal confianza con Dios por Cristo, no porque podamos pensar algo por nosotros como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual nos ha hecho idóneos ministros del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si pues el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre piedras, fue glorioso, de tal modo que los hijos de Israel no podían mirar el rostro de Moisés por la gloria de su cara que había de acabar, cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu, porque si el ministerio de la condenación fue tan glorioso, mucho más glorioso aún es el ministerio de la justicia. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y quisieron oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y he aquí que un legisperito se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Entonces él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron y habiéndole herido se marcharon, dejándolo medio muerto. Y sucedió que un sacerdote bajó por el mismo camino y habiéndole visto pasó de largo. E igualmente un levita, llegando cerca de él, de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Mas un samaritano que viajaba pasó cerca de él, y habiéndole visto, se movió a sa compasión, y acercándose, vendó sus heridas, derramando sobre ellas aceite y vino, y poniéndole en su jumento, le llevó a una posada, y tuvo cuidado de él. Y al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al hospedero y le dijo: cuida de él y todo cuanto gastares, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que tuvo compasión de él. Y le dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Maestro, ¿qué he de hacer para lograr la vida eterna? Queridos hermanos, quisiera comenzar contándoles una historia. En la mitología griega hay un personaje que se llama Sísifo. Era rey de Corinto y según el mito, pues era un hombre extraordinariamente astuto. Por eso engañaba mucho a los dioses, incluso llegó a escapar a la muerte. Los dioses entonces decidieron castigarlo. ¿Y cuál fue su castigo? Pues le dieron una tarea aparentemente sencilla. Tenía que empujar una enorme piedra hasta la cima de una montaña. Sísifo empujaba y empujaba. La piedra era pesadísima, pero con muchísimo esfuerzo conseguía subirla. Poco a poco, metro a metro, iba acercándose a la cima. Y cuando ya estaba a punto de conseguirlo, cuando ya faltaba muy poco, la piedra volvía a rodar montaña abajo. Y tenía que comenzar otra vez. Empujar, subir, llegar casi a la cima y la piedra cae. Y comenzar de nuevo, para siempre. Lo terrible del castigo de Sísifo no era simplemente que tuviera que trabajar mucho, era algo más profundo. Su trabajo nunca llevaba a ninguna parte. Se esforzaba, luchaba, avanzaba, pero al final volvía exactamente al mismo lugar. Y quizá esta historia pues nos pueda ayudar a hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si en nuestra vida se convierte simplemente en hacer cosas, alcanzar metas y volver a empezar sin preguntarnos nunca ¿para qué? Trabajar para ganar dinero para comprar cosas para ser apreciado por los demás y empezar de nuevo, y todo esto ¿para qué? Y justamente es eso lo que sucede al doctor de la ley del Evangelio de hoy. El hombre se acerca a Jesús y le hace una pregunta, a lo mejor la pregunta más importante de nuestra vida. Maestro, ¿qué he de hacer para lograr la vida eterna? ¿Qué es lo que finalmente importa? Y Jesús le responde con una de las parábolas más bonitas, la parábola del buen samaritano, que la conocemos bien. Jesús presenta a un hombre que va de camino y cae en manos de los ladrones, que lo golpean, lo despojan y lo dejan medio muerto. Pasa un sacerdote, lo ve y sigue de largo. Pasa un levita, lo ve igual, sigue de largo. Finalmente pasa un samaritano, que para los judíos era un hombre extranjero, despreciado. Sin embargo, ha sido él que se compadeció del hombre. Entonces aquí encontramos algo muy importante, que la misericordia comienza con los ojos. El samaritano ve al hombre herido, pero no lo mira como quien mira un problema ajeno, no. Se deja afectar por su sufrimiento. La miseria de aquel hombre extendido en el suelo, pues de alguna manera se convierte en su propia preocupación. Pero la misericordia del samaritano no se queda solamente en un sentimiento, pero actúa. Entonces él se acerca, le cura las heridas, lo carga sobre su cabalgadura, lo lleva a una posada y paga por sus cuidados. Entonces el Señor nos quiere aprender que la verdadera misericordia, ella es afectiva, se compadece, pero también es, sobre todo, efectiva, concreta, que pasa
a la acción para remediar pues el sufrimiento de mi hermano que tengo delante de mí. Por lo tanto, los santos padres de la Iglesia siempre vieron algo más profundo detrás de la figura del samaritano. Vieron al propio Señor Jesucristo. Y el hombre que está medio muerto, pues somos nosotros. El hombre manchado por el pecado. Y Cristo justamente es ese buen samaritano que se acerca y cuida nuestras heridas y nos lleva a la posada, que es su iglesia, por el medio de los sacramentos, que son los medios por los cuales el Señor sigue curando nuestras heridas. Por eso cuando Jesús al final del Evangelio de hoy nos dice, ve y haz tú lo mismo, pues no nos está invitando solamente a ser, unas personas buenas. No. Nos invita a imitarlo a Él. Y entonces hay una misericordia que es todavía más grande que dar comida al hambriento, o dinero a lo que necesita, o consuelo al que está triste. La mayor misericordia que podemos tener con una persona es ayudarla a llegar al cielo. Porque podemos resolver muchos problemas de esta vida, pero hay una necesidad que solamente el Señor puede resolver: la salvación de nuestra alma. Y esto no era algo de nuevo. Jesús, cuando cuenta esta parábola, no está inventando nada de nuevo. El mismo doctor de la ley, pues lo sabía, porque cuando Jesús le pregunta lo que está escrito en la ley, el doctor de la ley lo responde así de memoria: amar al Señor con todas tus fuerzas, todo tu corazón, todo tu entendimiento, y al prójimo como a ti mismo. Entonces nos preguntamos, si la ley antigua ya mandaba amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, ¿por qué el sacerdote y el levita siguieron de largo? O sea, ¿por qué sabían lo que había que hacer y no lo hicieron? Entonces aquí entramos en el corazón del enseñamiento de San Pablo de hoy. San Pablo hoy nos enseña algo muy importante. Él escribe que no somos capaces por nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Y continúa diciendo que Dios nos ha hecho ministros de un Nuevo Testamento. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué quiere decir estas palabras? Que podemos conocer perfectamente lo que debemos de hacer y aún así no tener fuerzas para hacerlo. Y creo que todos hemos experimentado esto, ¿verdad? Sabemos que debemos perdonar, pero nos cuesta perdonar. Sabemos que debemos tener paciencia, pero cuando llegamos cansados al final del día a casa, pues explotamos con la persona que está delante de nosotros. Sabemos que debemos amar, pero hay estas personas que nos cuesta tanto soportar. Sabemos el bien que tenemos que hacer, pero muchas veces descubrimos en nosotros pues una resistencia que no podemos vencer por nuestras propias fuerzas. Por eso la vida cristiana no consiste solamente en que el Señor nos diga, haz esto, sino que el Señor no vino únicamente a darnos una lista de mandamientos, Él vino a darnos la capacidad de cumplirlos, nos dando su gracia. Santo Tomás de Aquino nos enseña que la gracia es nuestra participación a la vida misma de Dios. Entonces, por la gracia del bautismo y de los demás sacramentos, pues el Espíritu Santo obra en nuestra alma y ahí pues nos configura a Cristo, de tal manera que podamos actuar como Cristo actúa. No que la gracia nos
convierta en Dios, pero que nos da de actuar como Dios mismo actúa. Por eso hoy hay algo fundamental que debemos llevar para nuestras casas y nuestras vidas. Que yo no puedo ser un buen samaritano para los demás si antes no me he dejado cuidar por el buen samaritano que es el Señor. No puedo tener verdadera misericordia en mi vida con los demás si yo mismo no he experimentado la misericordia de Cristo en mi vida. No puedo llevar la vida eterna a los demás si yo mismo no la estoy recibiendo. Por eso, antes de la pregunta del Evangelio, Maestro, ¿qué debo hacer para lograr la vida eterna? Mejor nos deberíamos preguntarle a Jesús, Señor, ¿qué debo ser antes para poder vivir de esa manera? Porque el cristianismo no se reduce a un código moral. Y el Papa Benedicto XVI, pues, expresó esta verdad maravillosamente en su encíclica Dios es amor, Deus caritas est. Él decía, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. No, se comienza a ser cristiano por el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Pues esta persona es Jesús. El cristianismo no consiste entonces solamente en intentar imitar al Señor desde afuera, sino que es permitir que el Señor viva en nosotros por su gracia. Como dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y entonces Cristo comienza a actuar en mí también, en mí y por medio de mí. Entonces ya puedo amar al que me cuesta amar, ya puedo perdonar al que me ha hecho daño, ya puedo tener misericordia con el caído. No porque yo sea extraordinariamente bueno, sino que Cristo está actuando en mí. Entonces, volvamos ahora a Sísifo, porque la vida que el mundo nos puede ofrecer, pues se parece mucho a su castigo. Cuando finalmente alcanzamos esa cosa que tanto queríamos, pues estamos insatisfechos, queremos más. Y después la siguiente, y si la siguiente, y la piedra vuelve a caer. Y nosotros, como locos, siempre preocupados, siempre corriendo montaña arriba, pues la piedra siempre vuelve a caer, sin haberse nunca detenido a preguntar, ¿para qué estoy viviendo? Por eso el Evangelio de hoy nos obliga a detenernos, porque la vida eterna no es simplemente pues una meta más en nuestra agenda, no es algo que añadimos a nuestra lista de pendientes, trabajo, dinero, vacaciones, bueno, Dios también, no. Dios es el fin último de cada una de nuestras acciones. Pero Padre, me podéis decir, eso está muy lindo, pero muy difícil. Es verdad, está difícil. Todos sabemos lo difícil que es ser misericordioso y perdonar y amar a quien nos cuesta. Pero a lo mejor aquí, al lugar de desesperarnos, de desanimarnos, pues aquí está nuestra esperanza. Porque, como nos enseña también San Pablo, es en reconocer nuestra debilidad. Ahí está el comienzo de la gracia. Porque cuando finalmente dejamos de confiar únicamente en nuestras fuerzas humanas, pues empezamos a abrirle espacio a Dios. Mientras pensamos, yo puedo solo, Dios no puede actuar. Pero cuando decimos, Señor, no puedo, ven, haz tú en mí, entonces lo imposible se convierte en posible. Por eso, hermanos y hermanas, hoy
en esta Santa Misa en que el sacerdote va a ofrecer en el altar, pidamos al Señor su gracia, su vida. Pidámosles al Señor su presencia en nuestro corazón, porque es por la oración diaria, por los sacramentos que el Señor nos comunica su gracia, su vida. Sobre todo en la Eucaristía, porque cuando comulgamos la Santa Eucaristía en la misa, no es solo la gracia que recibimos, pero sino el autor mismo de la gracia, Jesucristo, el buen samaritano que nos encuentra cuando estamos heridos, el que no pasa de largo ante nuestra miseria, el que cura nuestras heridas, el que nos lleva sobre sus hombros. Por eso, hermanos, quizá hoy podemos dejar de preguntarnos, Maestro, ¿qué debo hacer para lograr la vida eterna? Pero sí escuchar la voz de Jesús, que ya en nuestro corazón nos dice, déjame vivir en ti, yo que soy tu vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.